Ya llegamos al capítulo 11 de Hebreos, que probablemente es el capítulo más famoso de la carta y es uno de los capítulos más famosos en la Biblia. Le llamamos el gran salón de la fama de los héroes de la fe. Y es porque en el capítulo 11 es en sí, de una forma muy poética, es un recuento de la historia de Israel y a través de los lentes de este tema, la fe. Así que la carta a los Hebreos, un sermón escrito, una carta de exhortación a una congregación de cristianos que están sufriendo, están algunos de ellos siendo perseguidos, enfrentando el desánimo, se ha vuelto difícil ser cristiano para ellos. Algunos están perdiendo sus trabajos, otros quizás han enfrentado la prisión por ser cristianos, otros llevan en sus cuerpos marcas de esa persecución por ser cristianos. Y estaban desanimados. Algunos estaban considerando volver atrás y abandonar a Jesús del todo. Pero el autor les escribe a través de 10 capítulos lo grandioso que es Jesús. Les escribe sobre la identidad de Jesús, sobre el significado de la cruz, que Jesús es nuestro mediador, que Él es quien se ha puesto entre un Dios santo y entre una humanidad pecadora, y a través de su sacrificio ha hecho lo que ninguno de nosotros pudiéramos hacer por nosotros mismos. Y eso es lo que hacen estos 10 capítulos, mostrarles que Jesús es digno de su confianza, de su lealtad, de su devoción, de seguirle. Entre la muerte y regreso del Señor, los justos, aquellos que tienen una relación correcta con Dios, por gracia, los que hemos sido llamados a seguir a Jesús, hemos de vivir por fe. ¿Pero qué es esto? Pues miremos uno de los capítulos más hermosos de esta carta, un recuento de la historia del Antiguo Testamento a través de los lentes de la fe. Dice el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verso 1 nos da la definición. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Okay? Entonces decíamos que a veces pensamos en la palabra fe como algo que simplemente es un sentimiento interior, algo que siento por dentro, o una especie de optimismo cristiano. Pero en Hebreos y en la Biblia, fe es otra cosa. Fe tiene que ver con convicción, con audacia, con vivir y experimentar confiando en Dios, con tomar decisiones en base a lo que es real. Entonces, ¿qué es fe? Bueno, aquí hay dos palabras que muchas traducciones traducen así, como certeza y convicción, pero que en el griego no es la mejor forma de traducirlo. La Reina Valera es muy bella y es una de las mejores traducciones que tenemos. Pero algunas veces, otra vez, solo son traducciones, algunas veces hay traducciones que hacen más justicia a una palabra que otras, ¿no? Y en este caso, la King James, por ejemplo, en la versión en inglés, hace un poquito una mejor traducción, mejor justicia a estas dos palabras. La palabra aquí certeza en el griego es una palabra que se traduce como substancia. Y la palabra convicción aquí en el griego es una palabra que podríamos traducir como evidencia o incluso como convicción. ¿Okay? Entonces, la King James se leería de esta manera. Es pues la fe la substancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Porque creo que esto es importante para nuestra definición de fe. Otra vez, fe no es simplemente un sentimiento interior. La idea bíblica de fe es que es experimentar un anticipo de la realidad que espero en el futuro. Es algo que experimentamos. Es algo que involucra nuestra mente, nuestra razón, pero también nuestras decisiones
y por lo tanto nuestras acciones. Tiene que ver con substancia. De hecho, incluso podríamos hablar que substancia involucraba, por ejemplo, el cimiento de un edificio. Más adelante de ahí, de esa palabra se derivan otras palabras y tenía que ver incluso con un cimiento firme, algo que se experimenta en la realidad. Entonces, ¿qué es fe? Fe es algo que comienzo a experimentar cuando obedezco y confío en Jesús y que provee un cimiento sólido, una fuerte evidencia de lo que voy a experimentar en el futuro. Es una buena analogía de esto. Un pastor hablaba de el invierno en algunos estados de los Estados Unidos, como Wisconsin. Nosotros pues ya empezamos a sentir el frío, ¿verdad? Del invierno. Pero hay ciertos lugares, ¿no?, mucho más al norte, donde el frío es muy crudo, ¿verdad? Incluso nieva, se congela el agua y los coches amanecen llenos de escarchas, ¿no? Y platica este pastor de cómo en Wisconsin el invierno era muy duro, sumamente duro. Y duraba mucho tiempo. Pero la primavera era un contraste, porque en la primavera llegaban hasta los 40 grados, ¿no? Entonces, muchas personas, ya casi por ahí de marzo, aunque todavía era para ellos parte del invierno, había personas que estaban anticipando tanto la primavera, que salían a la calle con playera, ya no con ropa de invierno, ¿no? Entonces era una locura porque era invierno todavía para ellos, era frío, pero algunos estaban tan emocionados por que el invierno estaba por pasar y la primavera estaba por llegar, y estaban tan seguros de que eso sucedería que salían con playera, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Porque esta analogía creo que hace bastante justicia a esto de la fe. Porque cualquier persona que no conociera que la primavera estuviera por llegar, ¿qué le diría a esas personas? Están locos, ¿cómo se les ocurre salir con playera? Es invierno, el invierno va a durar para siempre, nunca vendrá ningún otro cambio, siempre será invierno. Pero ellos, a la luz de lo que han probado y anticipan que será más adelante su futuro, están actuando por fe. Están anticipando algo que han experimentado. ¿Okay? Ahora esto se vuelve más hermoso porque este pastor narra cómo, aún siendo invierno, la tierra empieza a dar evidencia de que comenzará a ser primavera. La esposa de este pastor plantó una clase de flor que solo se da en primavera. Pero irónicamente, bueno, no irónicamente, más bien sorprendentemente, es lo que quise decir, sorprendentemente, mientras por fuera todo parece invierno, esa flor comienza a dar evidencia de que la primavera está cerca. Es un anticipo, es algo a lo que pueden ver y decir, claro, la primavera se acerca. Mira, está esta flor comenzando a florecer y anticipar la primavera. El punto del autor de Hebreos es lo siguiente: ¿qué es fe? Que Jesús resucitó, como la flor de esta analogía. Jesús resucitó, conquistó a la muerte, venció al pecado. Y los cristianos ya han experimentado un anticipo de la vida futura de resurrección, porque conocen a Jesús y tienen una relación con Él, por lo que Jesús hizo en el pasado y que hay evidencia sólida, firme, substanciosa en lo que hizo Jesús, como esa flor que les indica que todo lo que Dios ha prometido en el futuro sucederá. Y es a lo que se refiere con fe. Fe en algo que Dios ha hecho y que esa fidelidad en el pasado se convierte en un cimiento sólido y firme para actuar y vivir audazmente para Dios, porque estoy confiado en que Él actuará de la misma manera en el futuro. Fe. Así que fe
obedecemos y confiamos en Jesús porque hemos experimentado de Él su fidelidad. Y eso es un anticipo y nos da solidez y firmeza, es una evidencia de lo que vendrá en el futuro. Entonces, fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de una realidad invisible que no se ve, pero que pronto vendrá. ¿Okay? Así como estas personas viviendo como si fuera primavera, aunque todavía era parte del invierno, pero ellos vivían anticipando lo que ya habían experimentado que sucedería. Entonces, dice un comentarista bíblico, George Guntry, ¿qué es fe? Es una certeza vital que impulsa al creyente a alargar su mano y agarrar esas realidades a las que se aferra su esperanza, aunque siendo invisibles, ya son suyas en Cristo. Jesús resucitó y esto es una gran verdad. Ahora, ¿qué más nos dice el verso 2? Por esa clase de fe que confía en Dios, por lo que Dios ha hecho y que se extiende hacia el futuro, dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, los hombres y mujeres del Antiguo Testamento fueron aprobados por Dios. ¿Por qué? Debido a una fe audaz, a una confianza y una obediencia que mostraron a pesar de las circunstancias, porque habían experimentado a Dios en sus vidas. Es decir, a pesar de que había quienes les decían, siempre será invierno, ellos confiaban en lo que habían experimentado de Dios en sus vidas. Y eso les permitió ser audaces en sus decisiones, confiaron en Dios. Y dice el verso 3, y este se vuelve como la base de todo lo demás. Es como un ejemplo. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Okay? Es decir, esta confianza firme basada en Dios, tenemos un ejemplo en la creación. Cuando vemos el orden creado, cuando vemos lo que Dios ha hecho, tenemos una confianza firme. Esto es lo que Dios ha hecho. Mira el orden del mundo, da testimonio pese a Dios, que no le podemos ver. El orden del universo nos ha provisto un testimonio poderoso de quién es Dios, y eso se vuelve en un fundamento firme para nuestra confianza. Y ese va a ser el ejemplo base de todos los demás ejemplos. Ya que Dios ha obrado así en el pasado, se vuelve una evidencia sólida de que podemos actuar confiando en Él y extendernos hacia el futuro. ¿Te das cuenta de por qué pone este ejemplo? Génesis 1 y la descripción de la creación. La creación misma da testimonio de Dios, que aunque no le vemos, mira el orden creado. Podemos confiar en un Dios bueno que ha creado este orden y por lo tanto este es el fundamento de la fe. Como Dios ha actuado en el pasado, me puedo extender con confianza hacia adelante. Entonces vienen los primeros ejemplos de la fe. Aparece Abel en el verso número 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando testimonio, ¿recuerdas cómo vive el justo? Por la fe. Dando testimonio de sus ofrendas, y aun muerto habla por ella. Entonces en Génesis no nos dice mucho por qué Dios aceptó el sacrificio de el de Abel y no el de Caín. No nos dice mucho. Pero ahora en Hebreos vemos cuál es la razón. No tenía que ver con lo que estaba presentando Caín y lo que estaba presentando Abel, sino cómo lo estaban presentando. Y Abel lo hizo por fe. Y el hecho de que Dios rechazara la ofrenda de Caín y Caín reaccionara deprimiéndose y con envidia y luego matando a su hermano, muestra que el problema estaba en su corazón. Dios acepta la ofrenda de Abel, pues él se acerca por fe y agrada a Dios de esta manera. ¿Okay? Y esa ofrenda, es decir, esa actitud con la que ofreció esa ofrenda, dice,
el autor de Hebreos, aún muerto, todavía es un testimonio hasta el día de hoy de cómo debemos vivir. Dice el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Pero antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, habla de este personaje del Antiguo Testamento en Génesis, donde hay una lista de personas que no importa cuántos años vivieron, todas murieron, excepto uno, Enoc. Se nos dice de Enoc que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó y no vio muerte. Entonces, hay un testimonio de que caminó agradando a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Nos dice Hebreos, porque caminó por fe, confió en Dios. Y entonces, el verso 6 es como una especie de pequeño resumen de estos dos ejemplos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué es la fe bíblica? Otra vez, no es optimismo, no es repetirte algo muchas veces y lo repites, te va a suceder y esto es bueno, ¿no? Me va a ir bien en mi trabajo, me va a ir bien en mi trabajo, porque tengo fe. Eso no es la fe bíblica, ¿no? No es tampoco este sentimiento interior, creo que las cosas me van a salir bien hoy. ¿Qué es fe? Fe significa buscar a Dios seriamente, acercarme a Dios seriamente. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Número 2, fe implica creer que Dios existe. ¿Recuerdas el ejemplo de la creación? No puedo acercarme a Dios si no creo que hay un Dios al cual me puedo acercar. ¿Okay? Es ilógico, ¿verdad? El hecho de que Dios existe y que la creación es un testimonio poderoso de un Dios bueno, creador, soberano, justo, es la base de la fe, que puedo acercarme a Él y que Él es fiel y bueno. Y fe significa que tengo la confianza en que Dios recompensa a los que se acercan por fe, es lo que dice ahí. Es galardonador de los que le buscan. ¿Okay? Pero ahora viene otro ejemplo, que es Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa. Preparó el arca en que su casa se salvase, o sea, su familia. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue un ejemplo, que en un tiempo en el que todo el mundo vivía haciendo su vida sin considerar a Dios, Noé confió en Dios, confió en lo que Dios le había dicho sobre el juicio que vendría. Construyó el arca confiando en Dios. Y por esa fe se convirtió en un testimonio, pero también con esa fe, dice, condenó al mundo. Es decir, fue un testimonio de quién es Dios y de confianza en Dios, y al mismo tiempo por ese rechazo que tuvo esa multitud, ese mundo antiguo pereció. Su confianza fue un contraste con una generación que no confiaba en Dios. Ahora, qué interesante para estos creyentes que están sufriendo, que están siendo perseguidos, el ejemplo de Noé. ¿Cómo es que van a ser un testimonio? Pues no amedrentándose, no escondiéndose, no teniendo vergüenza de identificarse con Jesús, sino a pesar de que todo el mundo diga, es invierno y no va a cambiar, ellos pueden apuntar, no, de hecho la primavera se acerca. Ahí está la flor, Jesús resucitó, conquistó a la muerte. Pueden vivir confiados en un Dios justo y bueno, que Jesús resucitó y un día vendría a establecer su reino justo, y que había comenzado una nueva creación a través de ellos, transformándoles. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Podrían apuntar a eso, como Noé apuntaba al hecho de que Dios se había revelado a su vida. Y luego Abraham, dice el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara,
siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Del mar, dije del mal. Hablé como puertorriqueño. Entonces dice el 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces el autor de Hebreos termina con Abraham, Isaac y Sara como ejemplos, pero ahora aplica el ejemplo en una especie de interrupción que él hace de este salón de la fama de los héroes de la fe. ¿Qué quiere subrayar el autor de Abraham, de la fe de Abraham, de Isaac y de Sara? Que ellos recibieron promesas. ¿Qué promesas? Lo que dice el Antiguo Testamento, que a través de Abraham vendría una multitud de personas, una nación, que Dios usaría la familia de Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra, que les daría una tierra y una herencia. ¿Qué vio Abraham? Solamente a Isaac. Es lo único que recibió. Y lo único que poseía a la hora de morir era la tumba de su esposa y su tumba. Era todo. Isaac también. Pero aún así confiaban en la promesa que Dios les había hecho. Habían experimentado, ¿recuerdas? Experimentaron a Dios en todo su proceso como peregrinos en la tierra prometida. Y aunque no recibieron en ese momento completamente lo que había Dios prometido, solo lo veían de lejos y lo saludaban, audazmente confiaron en Dios y tomaron decisiones que alteraron el curso de su historia, de sus vidas, confiando en un Dios que había sido fiel en el pasado y que por lo tanto apuntaban con esperanza hacia el futuro. Así que el objeto de su más profundo deseo era Dios mismo. Más que el cumplimiento de la promesa, era Dios mismo. Y por lo tanto Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos. Ahora, qué interesante, nuevamente para estos creyentes sufriendo dificultades, escuchar estas palabras. Pedro, en el Nuevo Testamento, sin duda haciendo eco de esto, escribe a otro grupo de cristianos también sufriendo por causa de que son cristianos. Y les dice así: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Es decir, ustedes no vivan como si fuera invierno. Y espero que estemos entendiendo la metáfora, ¿no? Es invierno, entonces abrígate bien. No estoy diciendo que traigas playera y te enfermes. Espero que entendamos esto. Es decir, vivamos con la esperanza de que Él resucitó. Ese es el punto. ¿Recuerdas cómo vivimos entre la resurrección y el regreso de Jesús? Por fe. Vivimos confiando en un Dios bueno que ha actuado en el pasado, hemos experimentado su fidelidad. La flor apunta a algo. Él resucitó, ¿verdad? Como en esta historia donde este hombre plantó esta flor, aunque era invierno, ya floreció porque apuntaba hacia la primavera que estaba por comenzar. Y así, fe es eso. Puedo apuntar a la resurrección que ya ocurrió, que Jesús venció a la muerte, al pecado, que volverá, establecerá su reino justo. Y ya ha comenzado la renovación de todas las cosas por medio de transformar a aquellos que confían en Él. Pero un día vendrá y hará nuevas todas las cosas. Y queremos entonces vivir tomando decisiones y actuando
conforme a esa fe. Eso es lo que dice Pedro. Ya que somos solo peregrinos, como lo había sido Abraham y Sara, vivamos una vida de fe audaz, tomando decisiones que confían en Dios en esta vida, porque con esas decisiones apuntamos a que confiamos en aquella nueva creación que vendrá cuando Jesús vuelva. Así que esta es la resurrección, esta es la experiencia anticipada, la resurrección. Aquellos que viven así, por fe, entre la resurrección y el regreso del Señor, en medio de las circunstancias y a pesar de las circunstancias, aquellos que viven por fe, Dios no se avergüenza de identificarse con ellos y llamarse el Dios de ellos. ¿Cómo estamos viviendo el día de hoy? Mis decisiones en todas las áreas de mi vida muestran esta fe audaz, esta convicción de que he experimentado a Jesús y la realidad de que Él ha resucitado y por lo tanto quiero vivir a la luz de esta realidad, que ha resucitado y ha comenzado una nueva creación en mí que anticipa el hecho de esta nueva creación donde Jesús renovará y restaurará todas las cosas. Y por lo tanto, hoy puedo vivir apuntando a que la primavera viene, aunque todos los demás piensen que solo es invierno. ¿Me explico? Entonces, más ejemplos que nos da el autor de Hebreos. Dice el verso número 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, la prueba más dura que enfrentó Abraham, por fin, Dios le concede al hijo de la promesa, porque su esposa no podía tener hijos. Y Dios no le dio un hijo hasta cuando ni siquiera Abraham podía tener hijos por la edad. Y Dios le da el hijo y luego Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, sacrifícalo, a tu único hijo al que amas, al hijo de la promesa. Y Abraham no dudó. ¿Por qué? Pues dice el verso número 19, pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Confiaba en que si Dios había prometido cumplir su promesa, así que si Dios le estaba pidiendo a su hijo, evidentemente, entre paréntesis, Dios no iba a permitir que sacrificaran a Isaac y Dios no pide sacrificios humanos, etc. Pero Abraham tenía esta fe, ejerció esta fe audaz. ¿Por qué? Había experimentado a Dios en el pasado y su fidelidad y sabía, Dios incluso puede resucitar a los muertos si es necesario para cumplir su promesa. Eso es fe. ¿Recuerdas? Fe es la substancia de lo que hemos experimentado y la evidencia de aquellas cosas que esperamos aunque no las veamos. Fe. Dice el versículo número 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dios había prometido darles una tierra, la tierra de Canaán. Pero en el tiempo de José ellos estaban en Egipto y José le dio instrucción a sus hermanos y a sus hijos. Cuando me muera, no me entierren aquí, porque Dios nos va a regresar a la tierra que nos ha prometido. Fe audaz. Y luego dice el 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Otra traducción dice, porque le vieron un niño inusual. O la idea es que percibieron que este niño, Dios tenía una tarea especial para Moisés. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo actuaron? No temieron el decreto del rey. ¿Recuerdas? Faraón había dicho que había que matar a todos los niños menores de 2 años porque él creía que el pueblo hebreo era una amenaza para ellos.
Pero los papás de Moisés pudieron discernir que Dios tenía algo preparado para Moisés y entonces no actuaron conforme al decreto de Faraón, no tuvieron miedo, fe audaz, confiaron en Dios. Y por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, Moisés nació en casa de Faraón. Bueno, nació en un hogar hebreo, pero por las circunstancias de haberle puesto en este Moisés, en esta canasta, rescatado por una princesa egipcia, criado en la casa de Faraón, él tenía acceso a una grande riqueza y a una clase de vida. Rechazó eso y estuvo dispuesto a ser identificado con el pueblo de Dios y con Dios, el Dios de ese pueblo, aunque esto le costó el ser perseguido. Y lo que dice el autor de Hebreos es: en Moisés tenemos un anticipo de lo que el Mesías habría de sufrir, incluso que él sería rechazado, incluyendo a aquellos que se identificaran con el Mesías, como seguidores del Mesías. Y dice el 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Todas estas historias que apuntan al sacrificio de Jesús. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo. Fueron ahogados. Por la fe cayeron de los muros de Jericó después de rodearles 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Así que José, Abraham, confiaron en Dios a pesar de sus circunstancias. Moisés, los padres de Moisés, Josué, actuaron con una fe audaz a pesar del peligro, no se amedrentaron. E incluso la propia Rahab es un ejemplo de alguien que no era del pueblo de Israel, pero confió en Dios y fue librada de la muerte. Y esta es la conclusión del autor. Dice el 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. Lo que dice el autor de Hebreos es, y podríamos seguirnos así, con toda la lista de personas en el Antiguo Testamento, que a pesar de ellos, no son héroes por ellos mismos, son héroes por esta razón. ¿Héroes en qué sentido? O ejemplos para nosotros. Que a pesar de ellos y sus circunstancias y el pecado, confiaron en Dios y Dios obró en sus vidas, se aferraron al Dios que habían experimentado y su fidelidad y por lo tanto actuaron audazmente, aunque algunos de ellos eran débiles como nosotros y habían pecado y habían fallado. Están en esta lista porque confiaron en Dios. Entonces, ¿qué más digo? Les dice, faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, y aquí están sus hechos, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿A quién te suena? A Daniel, ¿verdad? En el foso de los leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Te suenan las historias de Elías y Eliseo y las mujeres en el libro de Reyes? Mas otros, fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, es decir, fe no solo permitió que algunos conquistaran reinos, fe también permitió que algunos enfrentaran dificultades adversas. Dice, otros experimentaron vituperios, esto es insultos y azotes,
y más de otros, prisiones y cárceles. Recordamos a Jeremías o algunos profetas rechazados, o Jeremías incluso puesto en una cisterna por su fidelidad a Dios. Dice, fueron apedreados. Y pensamos en Esteban, ¿verdad? Apedreado por causa del Evangelio. Aserrados. Algunos dicen que el profeta Isaías fue puesto en un tronco y aserrado mientras estaba vivo. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Qué diferente es a la imagen de fe tan popular y religiosa el día de hoy. Fe significa que vas a tener mucha lana, mucha fama, ¿verdad? Te va a ir bien, no tendrás problemas. Este pasaje dice que por fe algunos enfrentaron todas estas cosas, confiando en Dios. Y luego dice el autor de Hebreos, de los cuales, el 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Un comentarista bíblico que leí explica esta última parte de una manera increíble, lo voy a leer. Creo que no podría yo jamás formular mejores palabras que como él explica. Así que voy a leer lo que él dice. Cuando el autor escribe, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta, sin nosotros, pues Dios había preparado algo mejor. Quiere decir que históricamente estas personas del pasado no experimentaron la llegada de Jesús, el Mesías y el nuevo pacto, pero ahora han sido hechos perfectos en vista de que la gran comunidad de la fe que había vivido para Dios a lo largo de la historia ha sido llevada a su cumplimiento. Su fe en Dios ha sido vindicada en cuanto Dios irrumpió en el mundo en la persona de su Hijo Jesucristo. Con nosotros ellos conocen ahora el poder perfeccionador del sacrificio de Cristo y la herencia eterna de los santos. Es decir, todos estos personajes del Antiguo Testamento no vieron la llegada del Mesías, pero su fe es un testimonio y ha sido vindicada por Dios porque Dios cumplió la promesa a la que todos estos daban testimonio de que un día vendría personalmente Dios en la historia para traer salvación y rescate al mundo que estaba bajo el pecado. Y eso fue cuando Jesús se hizo hombre. Jesús llevó toda nuestra muerte y sufrimiento y pecado y todo lo que hemos provocado en este mundo a la cruz. Venció a la muerte, la tumba quedó vacía y resucitó. Y ahora todo este desfile de hombres junto con nosotros conocemos algo, que Dios ha sido fiel, ha cumplido su promesa y ha llevado a cabo esta operación de rescate por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Fe. Déjenme terminar el día de hoy simplemente de todo esto que vimos, de este salón de héroes de la fe, dos cosas que creo que son importantes para nosotros, que aprendemos de ellos. Número uno, nuestra fe involucra todo nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sabes? Esta idea de que fe significa dejar a un lado tu razón para creer a pesar de la razón no es una fe bíblica. Nos dice Hebreos que Sara fue fortalecida a pesar de ser estéril para dar a luz y dice, porque consideró que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. ¿Esto qué significa? Que Sara consideró, usó su mente y su corazón, lo involucró, consideró a Dios, que Él había sido fiel en el pasado y por lo tanto esa la fortaleció y le dio esperanza de que Dios cumpliría su promesa. Así que actuó por fe basada en lo que había considerado en el pasado acerca de Dios. Abraham, ¿por qué estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo cuando Dios se lo pidió? Porque, nuevamente, consideró.
Consideró que Dios era capaz, si era necesario, hasta resucitar a los muertos para cumplir su promesa. Así que fe no es confianza a pesar de que no haya razones para confiar. Más bien, fe es porque tengo buenas razones para confiar. Es la substancia, la fe, de lo que hemos experimentado, la evidencia de lo que esperamos aunque no lo vemos. Esto es fe. Es decir, déjame ponerlo así, ¿tienes buenas razones para ser cristiano? ¿Hay una buena razón para el hecho de haberte convertido en cristiano y haber creído en Cristo? ¿O no hay buenas razones? ¿Hay buenas razones? Claro que las hay. La tumba está vacía. Ha conquistado la muerte y nos ha dado evidencia del amor, nos ha apuntado hacia el camino a la reconciliación y el perdón. Hay buenas razones para confiar en Dios. Él ha sido fiel en el pasado y tú y yo hemos experimentado eso en nuestras vidas. Hemos experimentado su amor que nos ha transformado, su gracia en nuestras vidas. Entonces, como cristianos caminamos, aunque parezca invierno, como primavera, porque esa flor apunta a que Él ha resucitado. Él ha resucitado. Ahora, quizás algunos de ustedes, mi preciosa familia, tienen luchas genuinas, dudas respecto a algunas situaciones en la Biblia, la resurrección, la creación. No está mal tener dudas. Todos luchamos con dudas. Y lo peor que podemos hacer es decir, ¿qué te pasa? Haz a un lado tus dudas, nomás cree, no importa que no haya evidencia. Porque eso provoca una fe superficial que se desquebraja fácilmente. Pero te puedo animar, mejor trae tus dudas al Señor. Quizás no todas ellas se contestarán como quisiéramos, pero puedo decirte que hay respuestas, porque nuestra fe es una fe robusta, sólida, firme, que puede pasar la prueba de fuego. Y que puedo traer estas luchas y preguntas acerca del mundo y la realidad cuando parece ser que lo que veo en el mundo no coincide con lo que sé sobre Dios y la fe. Puedes traer esas dudas, pero ojo, asegúrate que sean dudas, no incredulidad. La incredulidad no es un asunto de evidencia, sino del corazón, es rebelión deliberada. Y eso no se trata con respuestas, sino con arrepentimiento. Pero tienes dudas. Incluso quizás tienes amigos que no son creyentes, tienen dudas. Anímalos a conocer a Dios. Incluso si estás aquí y te invitó un amigo, ¿has considerado la fe cristiana? No me refiero a si has considerado lo que alguna vez escuchaste sobre qué es ser un cristiano. ¿Has considerado las proposiciones de la Biblia? ¿Has considerado la historia que narra? ¿Te has sincera y genuinamente cuestionado qué es esto del cristianismo? No tomes una decisión y un juicio sin haberlo considerado antes. Por último, solo quiero que leamos un versículo y ahí nos vamos a despedir. Acompáñame a 1 Corintios 15, por favor, 1 Corintios 15. Entonces la fe involucra mi ser, mis emociones, mi mente, mi razón. Pero algo muy importante, no se queda ahí. La fe involucra acciones, una fe audaz, convicciones. ¿Okay? Entonces, 1 Corintios 15. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo Moisés? Actuaron audazmente porque confiaban en Dios. Así que la fe, número 2, involucra acciones y obediencia. Como bien definió Warren Wiersbe, fe no es creer a pesar de la evidencia, es obedecer a pesar de las circunstancias. Fe significa que Dios es digno de nuestra confianza, que voy a tomar decisiones a pesar de lo que diga mi cultura, a pesar de mis circunstancias,
porque Dios me ha dado buenas razones para confiar en Él. Como el ejemplo, voy a andar como si fuera primavera, aunque todos piensen que es una locura, porque yo sé que la primavera se acerca, que hay buena evidencia porque lo he experimentado. En este sentido, después de esta analogía, de entender esta analogía, esta es la definición de la obediencia cristiana. La esperanza cristiana es la realidad de que Cristo ha resucitado, que Dios va a restaurar todas las cosas, traer su reino. Y por lo tanto, a la luz de eso, entre la resurrección y el regreso de Jesús, tiene sentido amar a mis enemigos. Hace sentido vivir confiado. Hace sentido vivir una vida diferente. Hace sentido vivir en el presente como si el futuro estuviera aquí. Hace sentido tomar decisiones acerca de mis relaciones interpersonales, de mi trabajo, de mis finanzas. Tiene todo el sentido, porque a pesar de las circunstancias puedo confiar en un Dios bueno. Así el Evangelio modifica cómo veo la vida, cómo veo mis circunstancias, cómo tomo decisiones en mis finanzas, cómo llevo a cabo mi matrimonio, mi paternidad, como soltero. Puedo vivir en pureza. ¿Por qué? Porque eso es fe. Puedo obedecer a Dios porque Él me ha dado buenas razones para obedecerle. Puedo tomar decisiones en todas las áreas de mi vida. Es lo más sensato a la luz de esto que vamos a leer. 1 Corintios 15. Dice en el verso número 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la base de nuestra fe. Así que, hermano, hermanita, vivamos por fe. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por lo que nos enseñas en tu palabra. Transfórmanos y que podamos vivir a la luz del hecho que has resucitado, conquistado la muerte y volverás. Y que en ese tiempo, en lo que tú regresas, Señor, podamos tomar decisiones viviendo en el presente como si el futuro estuviera aquí, Señor. Porque nos has dado a probar ya anticipadamente de esa gloria de la resurrección, de esa vida transformada, de esa gracia derramada en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a tomar decisiones basadas en esta realidad y que podamos ser un testimonio que apunte hacia esta realidad, que Cristo resucitó y que pronto volverá.